Agradezco al Señor el privilegio que me da de compartir con ustedes de su palabra. Y vamos a seguir nuestro estudio de la palabra del Señor. Y estábamos ¿en qué momento de la historia estábamos? Estábamos hablando del milenio. Estamos hablando acerca del milenio y de las posturas acerca del milenio. Y vamos a seguir hablando acerca de ese momento porque el Señor viene pronto y necesitamos nosotros conocer acerca de todo lo que va a suceder. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 15. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. ¿Hemos orado? Hemos orado. Estábamos hablando acerca del milenio, que es un tiempo que tenemos, en el libro de Apocalipsis nos está refiriendo a ese tiempo, pero hablábamos que hay personas, que hay teólogos, que ellos creen que hay tres teorías, lo vamos a decir de esa manera, hay tres posiciones teológicas del milenio. Y la vez pasada hablábamos de una. ¿De cuál fue que hablábamos? Hablábamos del amilenialismo. Del amilenialismo. ¿Y qué decíamos que era el amilenialismo? Según ellos estamos viviendo el milenio porque en sí no es que exista un milenio para ellos, sino que desde que Cristo vino, desde Pentecostés, se está viviendo un tiempo especial, pero no exactamente 1000 años, porque ya desde Pentecostés para nuestra época, ¿cuántos años han pasado? Así es, 2025 años. Por lo tanto, ellos en sí no creen en un milenio, sino en una época que no está cerrada en el tiempo a 1000 años. Por eso ellos se llaman amilenialistas. No creen, de hecho, tampoco en lo del rapto de la iglesia. No creen en el rapto de la iglesia. Y ahora vamos a ver una segunda posición, para que después entremos a otra posición, que es la que nosotros creemos, que es la del postmilenialismo. Postmilenialista o milenialismo. O postmilenialismo. ¿Qué significa esa palabra postmilenialismo? Después. Pero recuerdan lo que hablábamos el domingo pasado. Lo que marca el pre, el post o el amilenialismo es la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, al decir postmilenialista, está diciendo que el milenio va a ser, la segunda venida de Cristo va a ser después del milenio. Postmilenialista, es decir, la segunda venida va a ser después del milenio. ¿Qué creen ellos? Mire, esto está pero tremendo. Y es algo que se mueve actualmente y se está moviendo y se está introduciendo dentro de la iglesia. El postmilenialista considera que es una época dorada de la era cristiana. La era cristiana es a partir de el Pentecostés, digámoslo de esa manera, a partir del Pentecostés, que es una era dorada. ¿En qué creen ellos? Ellos creen que los 1000 años significan, al igual que la milenialista, creen que los 1000 años es un largo periodo de tiempo nada más. No es literal, sino que es un largo periodo de tiempo. Que ya llevamos 2025 años de ese periodo de tiempo. Y ellos creen que Cristo va a volver no en el rapto de la iglesia, sino en la segunda venida, cuando la iglesia establezca el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Han escuchado esa palabra ustedes?
Estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Ajá, lo han escuchado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen ellos? ¿Sí? Y no solamente los testigos de Jehová, sino que también hay iglesias que hablan de que estamos estableciendo el reino de Dios y que tenemos que ir conquistando territorios. ¿Por qué? Porque esta idea dice, miren esta idea lo que también dice. Esta idea dice de que la iglesia debe de tener la mayor influencia posible dentro de todos los ámbitos del mundo. Cuando yo le hablo de todos los ámbitos del mundo, ¿de qué le hablo? De todas las áreas. Ajá, en los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿En qué? ¿Alguien más me dijo por aquí? En la economía, en la política, ¿en qué más? En lo social, en lo cultural, que hay que ir conquistando territorio y estableciendo el reino de Dios en medio del mundo. No es evolucionando. Vamos supuestamente transformando el mundo. ¿Se puede eso? Pregunto. ¿Estamos bien o estamos mal con esta teoría? ¿O estoy demasiado legalista? Estoy muy religiosa en el pensamiento. Ajá. Dar al César, dice el hermano, lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Esta teoría dice que cuando ya todos los cristianos hayan conquistado todos los lugares o todas las posiciones de influencia dentro del mundo, entonces viene Cristo, viene el Mesías. Eso es lo que dicen ellos. Y por eso es que hay que trabajar para ganar lugares en el mundo. Por eso es que me puedo meter en cualquier lado, aunque la Biblia me diga de que no debo de militar en otro lugar que no sea en las filas de Cristo. Eso me dice Timoteo, ¿verdad? Así me dice. ¿O no? ¿Será que tenemos nosotros que ocupar los grandes lugares para que Cristo venga? ¿Será que nosotros necesitamos esas sillas de privilegio, ocuparlas? Porque de lo contrario, si la iglesia no ocupa esos lugares de privilegio, Cristo no va a venir. Lo veo que están dudando. Esta teoría tiene una visión demasiado optimista del mundo, porque ellos lo que van creyendo es que entre más lugares va ocupando el cristiano en el mundo, ¿qué va a pasar? Si un cristiano está en un lugar de privilegio, va subiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué supuestamente tiene que hacer ese cristiano? ¿Verdad que no sabemos ni siquiera para qué? ¿Ah? ¿Por qué un cristiano debe de ocupar supuestamente un cargo alto o un cargo de privilegio? Sea donde sea, en la política, en lo social, en lo que sea. Para prevalecer, dice la hermana. Ahora sí. Se supone, según ellos, que cuando una persona cristiana ocupa un lugar es porque va a hacer justicia,
es porque va a demostrar ahora el amor de Cristo y es porque le va a enseñar al resto, así como era Daniel, que tenía un espíritu. ¿Cómo era el espíritu de Daniel? Que era el jefe de todos los gobernadores y de los sátrapas. Que tenía un espíritu superior. Supuestamente eso es. Y que poco a poco, entre más personas cristianas vayan ocupando estos lugares, entonces más se va estableciendo el reino de Dios. Así es. Había un propósito divino. Entonces ellos creen en una visión muy optimista. Es decir, si muchos cristianos ocupan los lugares, esos lugares, entonces las cosas van a empeorar o van a mejorar. Según la teoría de ellos. A ver, por lógica. Según ellos se debería de mejorar las cosas. Porque ese cristiano que tiene, como Daniel, un espíritu superior. Entonces la visión de ellos es una visión bastante, se mira positiva. Pero pregunto, ¿es bíblico? Los miro con duda, con miedo, con no me entienden. Ajá. Es que lo que usted está diciendo es muy cierto. Normalmente una persona que va a ocupar un cargo no lo hace por agradar a Dios ni darle la gloria al Señor. ¿Por qué lo hace? Ajá. Por ego, así es. Normalmente por eso se hace, para demostrar el yo sí puedo. El yo sí puedo. Ajá. Pienso que podría iniciar como una buena intención, pero a lo largo de ya tener el cargo se va convirtiendo en otra cosa, porque tal vez es elogiado, porque o sea, Dios va con nosotros pues y muchas veces pues hablamos bien y cosas así, entonces somos elogiados, entonces luego esa primera intención como de reflejar a Cristo en medio de ese mundo se vuelve otra cosa, se vuelve orgullo, vanagloria, entonces ya se vuelve soberbia, entonces puede iniciar bien, pero al final puede terminar mal. Entonces aquí no vengo a juzgar a quien tenía un cargo, ni a quien tenga un cargo, no vengo a juzgar. No, en ningún momento, sino que estamos valorando la teoría. Pero lo que me dice ella, esta teoría dice, entre más personas cristianas ocupen cargos dentro de la política, dentro de la parte cultural, dentro de la parte social, así vamos conquistando el mundo para Cristo. Pero al final, según lo que están diciendo las hermanas, ¿quién es el que sale conquistado? ¿Quién es el que sale conquistado? El que asume el cargo. Y muy bien lo que dice hermana Mayela, no siempre. Pero esta idea del postmilenialismo, la idea es que todos los que asuman cargo, ellos sean los conquistadores y no que salgan conquistados. Y que aquí se cumpla lo que dice la Biblia. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Pero eso no se da. Eso no se da. Entonces la idea del postmilenialismo, yo no vengo a juzgar quien tenga o no tenga. No lo vengo a hacer.
sino que vengo a hablar de la idea del postmilenialismo. El postmilenialismo lo que dice es que todos los cristianos deben de ocupar todos los cargos dentro del Estado, dentro de la parte cultural, dentro de la parte social, todos los cargos. Cuando todos los cargos sean ocupados por los cristianos y los cristianos comiencen a juzgar con equidad y con justicia, según ellos viene Cristo. Eso es lo que dice la idea del postmilenialismo. Es establecer el reino de Dios en la tierra. Hermano David Ulises. Bueno, esa es una teoría que pues la vemos como al futuro, pero realmente se da hoy en día, ¿no? Y creo que es evidente que no hay una base bíblica, pues porque en 2 Timoteo 4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Es algo que si no se da en estos tiempos, mucho menos se va a poder dar en esos. Porque hay muchos que dicen si X autoridad fuese cristiana, las cosas fueran distintas, pero la verdad es que quizás, como decía aquí la hermana Emilia, al inicio puede darse, pero las cosas lo van enredando, las cosas del mundo. Así es. ¿Por qué? Porque a Satanás se le ha dado este tiempo, hermanos, y hay que estar claro. Y veamos lo que dice la Biblia. ¿Cuáles son los textos que me contradicen esta idea? Mateo 24:12. Lucas 18 del 1 al 8. Lucas 12:51. Mateo 10, 34 y 36. Vamos a leer primero Mateo 10, 34 al 36. Me gustaría primero leer Mateo 10, 34 al 36. Después Mateo 24, 12. Lucas 18 del 1 al 8. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 7. Y primera de Tesalonicenses 5:3. Y Mateo 7, 13, 14. Veamos Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, del 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El texto es claro, dice que no ha venido a poner paz en la tierra. El postmilenialismo, ellos dicen que va a llegar un momento de paz, porque como se va estableciendo el reino de Dios en la tierra, entre más gente cristiana, entre más se le va predicando el evangelio, entonces se va estableciendo el reino de Dios en la tierra y va a haber paz. Y va a haber paz. Y entonces cuando ya esté esa paz, va a venir Cristo. Al final, la paz no la va a venir a poner Cristo, según ellos. Cuando Cristo está diciendo que Él no vino a eso. Veamos lo que dice el siguiente texto. Mateo 12, 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que me está diciendo este texto? ¿Que va a ir mejorando las cosas? ¿Y qué es lo que se va a multiplicar? Es la maldad. Por haberse multiplicado la maldad. Esta visión postmilenialista es demasiado, egocentrista. ¿Sí? Es demasiado egocentrista. Es demasiado, así se lo voy a decir, es demasiado carnal.
Estoy pensando nada más en tener posiciones en la tierra cuando yo debo de estar clara de que tengo un lugar, el Señor me ha puesto en lugares celestiales. Allí me ha puesto en lugares celestiales. Y ellos están pensando en eso. Ellos están pensando en conquistar y en establecer el reino de Dios en la tierra. Y que con eso se va a acabar la maldad. Cuando el texto me dice que se va a ir multiplicando la maldad. El Señor viene a hacer un cambio en cada corazón. El cambio lo va a hacer en cada corazón. Y si usted tiene un cargo, si usted tiene un cargo en un lugar, usted debe de demostrar lo que es. En primer lugar, lo que usted es cristiano. Es en primer lugar. Que se conviertan ellos a usted y no usted a ellos. Eso me dice. Si entre sacares, dice la palabra del Señor, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a usted y no usted a ellos. Que ese es el serio problema. El postmilenialismo cree o dice que todos se van a convertir a uno. No, es antibíblico. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos más bien se va a enfriar. Entonces, ¿qué? Y el amor dentro de la iglesia, ahora imagínese fuera. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? Siguiente texto. Lucas 18 del 1 al 8. Parábola de la viuda y del juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez injusto, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, y se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice ahí la palabra del Señor que el que va a hacernos justicia a nosotros, ¿quién es? A ver, ¿todos están en la lectura? ¿Quién es el que nos va a hacer justicia? Es Cristo. Pero miren la pregunta última que hace. ¿Hallará fe? Vuelvan a leer el último versículo, por favor. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Contradice la teoría del postmilenialismo este texto? Sí, porque el postmilenialismo dice de que todos ya se está estableciendo el reino de Dios en la tierra. Quiere decir que todo mundo tiene fe y que por eso viene Cristo. Pero este texto me dice, ¿hallará fe? ¿Hallará fe? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque se va multiplicando la maldad. Y si se multiplica la maldad, ¿qué pasa con la fe? Se va perdiendo la fe. Sí, se va perdiendo la fe. Y me vuelvo cada vez más materialista. Me vuelvo cada vez más materialista. Se va perdiendo la fe. Y esta visión es muy materialista, esta teoría es muy materialista. ¿Otro texto? Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no. Ese ya lo leí. Disensión. Yo creo que es Mateo 24:12. No, sí, 24:12 ya lo leyó Ignacio.
Es el mismo. Bueno, entonces no ha venido a traer paz. Mateo 7, 13, 14, entonces. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El texto es claro. Dice que la puerta es estrecha. ¿Cómo es estrecho? ¿Qué significa estrecho? Es como, es incómodo, es angosto, es chiquito, ¿verdad? Es bien pequeño. Pero dice que también hay una que es ancha y que por allí va mucha gente. La idea del postmilenialismo me dice de que todo mundo va por esa puerta. Todo mundo puede pasar por esa puerta. Pero es que la puerta es estrecha. Y al ser estrecha, solo puede ir pasando de uno en uno. Y dice un canto de Paola Marino que con paquetes de maldades no se puede entrar. No se puede entrar con paquetes de maldades. ¿Sí? Y que muchos son los llamados, muy bien, este es el texto, y pocos son los escogidos. Miren cuánto texto bíblico contradice esta teoría. El Señor me llama a que yo le sirva a Él. El Señor me llama a que yo le tema a Él, a que yo dependa de Él. A eso me está llamando. Y no es que cuando yo haga el cambio en la tierra va a venir Cristo, en ningún momento. Cristo va a venir cuando se dé el término del tiempo, Él va a venir. Sean muchos o sean pocos los que están listos, Él va a venir cuando Él decida venir. Pero no soy yo, no es usted ni soy yo los que vamos a marcar la diferencia para esa venida. El texto de Pedro decía que solamente es que Él es paciente para nuestra salvación. Es lo único. Pero no es que está esperando que todos ya, todita la humanidad, establecer que nosotros establezcamos el reino de Dios en la tierra. A que nosotros demos punto. No. Está siendo paciente. Hasta que nosotros vayamos a predicar, tampoco. Porque cuando sea el tiempo y el padre le dijo, ve a traer a tu novia, va a tener que venir a traer a la novia. Aunque nosotros no hayamos dado punto. Ahí nos va a dejar. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Afuera, en las tinieblas. Así que no estemos esperando o creyendo que Dios va a estar hasta que nosotros querramos. No. Dice que Él no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Se va a cumplir. Es paciente, pero la paciencia se acaba. No juguemos con la misericordia divina. No juguemos. Porque Dios es amor. Nos encanta escuchar que Dios es amor. Y si es que Dios es amor, pero la segunda parte no nos gusta. Pero también es fuego consumidor. Es fuego consumidor también. Y Él va a venir y a su tiempo. Porque cuando se llega, dice la Biblia, cuando se llegó el tiempo del cumplimiento, dio a luz. Entonces lo mismo va a pasar. Cuando se dé el tiempo del cumplimiento y que tenga que darse el rapto se va a dar. Se quede quien se quede, se va a dar. Por eso es que Pedro nos hace ese llamado en donde dice,
Por lo cual, hermanos, en el versículo 14 de segunda de Pedro 3, por lo cual, hermanos, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. ¿Qué significa diligencia? ¿Qué significa diligencia? Hacerlas atento, rápido, bien, con cuidado y prontitud. Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, no en pleitos con nadie. Y dice allí, procurad con diligencia. Eso es rápido, con prontitud, con cuidado. No estar esperando. No seamos negligentes, hermano. No estemos esperando hasta que ya esté sitiado, que, ay, es que mira, estoy esperando hasta que esté sitiado. No, es que yo estoy esperando hasta que mire como que ya se está cumpliendo la última señal y que entonces cuando ya la mire, yo voy a ir a buscar del Señor. No. Cuidadito, hermano. No juguemos con nuestra salvación. Quedarse en la gran tribulación, eso va a ser horroroso. Ahorita está fácil. Nos falta un texto. 2. Okay. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo van a ser los hombres de los últimos tiempos? Buscadores de Dios, amantes de la gente, ayudadores, que van a creer en Cristo. Eso me dice el texto. ¿Qué me dice el texto? Todo lo contrario. Amadores de sí mismos, dice que van a ser egoístas. Pero la posición postmilenialista me dice de que para que venga Cristo, todos los hombres van a creer en Cristo y van a adorar a Cristo. Pero la Biblia me dice lo contrario. La Biblia me dice que los hombres de los últimos tiempos van a ser diferentes. Pero para eso el Señor se ha hecho de una iglesia. Y aquí está la iglesia, salvada, lavada con la sangre de Cristo, para hacer la diferencia, con el resto. Pero sabiendo algo, que la gente, somos la sal de esta tierra, pero que la gente a nosotros nos mira extraño. Nosotros queremos combinarnos con la gente. Nosotros queremos andar igualito que la gente. Hermanos, si yo miro hermanas en la calle, y yo a veces no las reconozco porque andan igualitas que las del mundo. Porque nos encanta combinarnos con el mundo. Somos igualitos que los del mundo. ¿Por qué no nos gusta ser diferente? No nos gusta. No nos gusta. Y nos gusta comportarnos igualito que el mundo. Así nos gusta. Entonces, al final, ¿quién se está convirtiendo? ¿Ellos a nosotros o nosotros a ellos? Nosotros a ellos, hermano. Querramos o no querramos, nos guste o no nos guste. Sí, nos estamos convirtiendo a ellos. Nos queremos parecer al mundo porque no nos gusta que nos miren diferente. Nos gusta perdernos entre ellos, que nos confundan entre ellos. Hasta
hasta con las palabras que decimos, utilizamos las malas palabras. Compartimos los mismos chistes vulgares. Compartimos las mismas cosas. Entonces, ¿ustedes creen que de verdad nosotros podemos establecer el reino de Dios aquí en la tierra si no lo hemos podido ni siquiera establecer en nuestra vida, en nuestra casa? ¿Sí? Entonces, necesitamos cambiar. Necesitamos ver a Cristo. Necesitamos comenzar a servir a Cristo y no comenzar a enredarnos con el mundo. Falta un texto. Primera de Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Imagínense, dice cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Y esta teoría dice que lo que va a venir es Cristo. Y entonces va a venir destrucción con Cristo. No. Es decir, esta teoría definitivamente no es bíblica. No es bíblica. Ellos no creen en el rapto. Ellos dicen de que estamos viviendo ese tiempo del milenio y que a nosotros nos toca establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero no es a nosotros que nos toca. Pero vamos a ver en unos minutitos la última. Y es el premileniarismo o premileniarista. Vamos a ponerle aquí. Premileniarista. Si es pre, y ya dijimos de qué se tratan los pre, el pos y el a, ¿de qué estamos hablando? De antes del milenio. Algo que les iba a decir con esto. En el postmileniarista hay muchas iglesias que tienen esto. Entre ellos está, bueno, ustedes me decían de esta religión, falsa religión, están los adventistas, están los presbiterianos, algunas bautistas, no todas, algunas bautistas, más que todo creo que son las fundamentalistas, algo así se llama. Estas creen en el postmileniarismo, Ok, vamos al premilenialismo. ¿En qué creerá el premilenialismo? A ver si alguien sabe. Yo sé que lo sabemos porque es lo que nosotros creemos y yo quiero dejarlo bien sentado eso. En el milenio, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? En la venida de Cristo, hermana Urania, antes de que se establezca el reino milenial. La segunda venida de Cristo se va a establecer. La segunda venida de Cristo antes del reino milenial. Así es pre, ¿verdad? Estamos hablando de este prefijo. Tenemos una profesora de español por ahí para que me ayude. Este prefijo que es el pre, que significa antes. Para entender esto, debemos de saber que nosotros creemos... Tenemos la línea de tiempo, que lo hemos dicho muchas veces. Tenemos una línea de tiempo. Y nosotros creemos que se va a dar el rapto de la iglesia, es un evento, y la segunda venida de Cristo es otro evento. El premileniarismo, o premileniarista, o premilenialismo, tiene que ver con creer en las dispensaciones. En las dispensaciones. A ver si alguien recuerda qué son las dispensaciones. ¿Son los tiempos de qué? Porque solo son tiempos, pero específicamente de algo. De los tratos de Dios con el hombre. Cómo Dios quiere salvar al hombre. Nosotros estamos viviendo en la sexta dispensación. ¿Cómo se llama? Muy bien. La dispensación de la gracia. El premileniarismo cree que la séptima y última son 7 dispensaciones. La séptima dispensación es el milenio.
Si estamos hablando que son los tratos de Dios con el hombre, también es un tiempo de Dios que va a tratar con el hombre. Y en este tiempo va a tener muchas características. La dispensación de la gracia fue hecha para que se salvaran ¿quiénes? Los gentiles. Y el milenio fue hecho para que se salvaran ¿quiénes? El pueblo de Israel. Pero para eso debo de estar claro que hay un trato para los gentiles o para la iglesia y hay un trato para el pueblo de Israel. Entonces, como el trato con el pueblo con la iglesia se termina ¿con qué? Con el rapto de la iglesia. El rapto no es la segunda venida. No, es la llevada, dice el hermano. Es la primera llevada, dice el hermano. ¿Por qué? Porque la segunda venida, Él debe de poner sus pies en la tierra. ¿Y en el rapto dónde los pone? Así es, en las nubes esperando a la novia. Muy romántico. Muy detallista. Que conste que en el rapto en la iglesia no es el texto de Apocalipsis que todo ojo le verá. Porque ahí ¿quiénes son los que le van a ver? Solo la iglesia raptada. Solo la iglesia raptada. Ok. Después viene el periodo de 7 años llamado Gran Tribulación. Cuando sea después que termine este periodo, allí sí se da la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo cuando se termine esa época de los 7 años. Y aquí ya viene la iglesia raptada en caballos blancos con vestiduras blancas y acompañando al Señor que viene en un caballo blanco. Y entonces se da aquí la guerra de Armagedón. Y después aquí se da la guerra de Armagedón e inicia este tiempo que se llama el milenio. ¿Dedicado a quién? Al pueblo de Israel. Se inicia. Entonces se va a iniciar después de la segunda venida de Cristo. Terminando el milenio, ¿qué va a pasar? Viene otra guerra, que es la guerra de Gog y Magog, porque esta guerra tiene doble cumplimiento. Y después de esa guerra de Gog y Magog viene el juicio del trono blanco. ¿Cuántos van a estar en el juicio del trono blanco? A ver. Así es, no, espero que nadie de nosotros estemos en el juicio del trono blanco, que todos vayamos al tribunal de Cristo. El que pase al juicio del trono blanco quiere decir que no se salvó. No se salvó. No se salvó. Entonces, ese tiempo del milenio va a ser un tiempo muy interesante y ya vimos nosotros qué es lo que va a hacer la iglesia, ya lo vimos. Y a nosotros, a la iglesia, se va a repartir, según nuestro trabajo en la obra, se nos van a repartir ciudades para ser gobernadas. Pero ¿qué va a pasar en ese tiempo? Lo principal y lo más interesante, no es lo más interesante. Lo principal, y sí, yo creo que sí es lo más interesante, lo más interesante es que Cristo va a reinar 1000 años en la tierra. Entonces Cristo es el rey en la tierra.
Cristo es el Rey. Pero también hay algo bien interesante que pasa, y es que Satanás va a ser atado por 1000 años. Satanás es atado por 1000 años. Entonces no va a haber pecado. Pero ¿por qué si ya no va a estar Satanás? A ver, las hermanas dicen que va a haber pecado. ¿Qué dicen por aquí? Si Satanás no va a estar. Siempre va a haber pecado, pero por aquí no escucho a nadie que me diga. Dice el apóstol Santiago que por nuestras propias concupiscencias da a luz el pecado, aunque Satanás esté atado, pero nosotros somos, ¿verdad? Tenemos libre albedrío y decidimos, ¿verdad?, el bien y el mal. Entonces el hombre va a pecar por su propia concupiscencia. Así es. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Para esa época habrá muerte, habrá pecado, habrá rebeldía, habrá sequía, habrá enfermedades. Veamos Apocalipsis 20 del 1 al 3, Zacarías 14 del 17 al 19 e Isaías 65 del 20 al 23. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos allí que va a ser atado, pero que siempre va a haber pecado y va a haber rebeldía. Pero la muerte va a estar allí todavía. Quiere decir que van a haber algunos espíritus, porque la muerte es un espíritu. Ahí está el ángel de la muerte. Veamos qué nos dice el siguiente texto. Zacarías 14, del 17, Sí. 17 al 19. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál va a ser la pena? Dice que va a haber pecado. El no ir a celebrar la fiesta de los tabernáculos y no subir, ¿qué significa eso? ¿Qué pecado es? Es desobediencia. ¿Qué otro pecado es? Es rebeldía. Me le estoy rebelando al Rey que me dice que tengo que ir. Es rebeldía. Pero eso va a tener sus consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia según lo que dice el texto? ¿Qué va a pasar? Vuélvalo a leer, hermano Ignacio, por favor. Parece que no lo vimos. Zacarías 14, 17 al 19. Acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿cuál va a ser el castigo? No va a haber lluvia y van a haber plagas. Y en las plagas, dentro de las plagas de Egipto, ¿qué habían? Habían enfermedades,
Habían enfermedad, hermana Mayer. Ajá. Ayúdenos con el micrófono ahí. Entonces, Jesús reina con su pueblo arrebatado. Y entonces la gente que peca no puede ser los arrebatados, son los que se quedaron. Los que se Recordemos quedaron. que hay Porque gente que ya sobreviva. los cuerpos de los arrebatados no es un cuerpo pecaminoso ya. Así es, ya no peca. Entonces eso es para los que quedaron y a los que están gobernando. Así es. No, ya. Es para ellos. Entonces, cuando se diga, tiene que venir Egipto, dice allí, es decir, por ejemplo, van a decir, Honduras se tiene que mover para Jerusalén, para la fiesta de los tabernáculos, y Honduras no quiere moverse, ¿qué le va a pasar a Honduras? Correcto, no va a haber lluvia y le van a caer todas las plagas. ¿Por qué? Ahí va a tener doble cumplimiento. Pero fíjense en algo aquí. Aquí es a pecado cometido, pecado castigado. Eso es lo que va a pasar en el milenio. Si una persona comete pecado, inmediatamente el pecado va a ser castigado. No es que se va a esperar un tiempito, dentro de tantos años, es que ellos hicieron tantas cosas y entonces por eso pasaron los años. No, es pecado cometido y pecado castigado, así es. ¿Por qué? Porque el Señor va a regir con vara de hierro. Eso dice la Biblia. Imagínense lo que me dice Zacarías. Pero aquí nosotros no nos preocupamos, porque nosotros tenemos cuerpos transformados. ¿Quién es el que se tiene que preocupar? El que no quiere buscar ahorita del Señor y que se piensa quedar en la gran tribulación buscando segunda oportunidad. Ese sí que preocúpese. Pero eso va a pasar en el milenio. Va a ser una vida normal, con la diferencia que quien va a reinar es Cristo, con vara de hierro. ¿Qué nos dice el siguiente texto? Isaías 65, del 20 al 23. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarás casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Entonces vemos allí que también nos dice que el pecador va a tener una maldición. ¿De cuánto tiempo va a ser la maldición del pecador? Imagínense. De 100 años será maldito. Entonces, a pecado cometido, pecado castigado. No es como ahora, que está la misericordia divina, está la gracia. No juguemos con la gracia de Dios. Nos está dando oportunidad. Pero en el milenio, Cristo va a reinar con vara de hierro. Ahí no nos va a dejar ahí correr, no va a dejar, a nosotros pues ya no tenemos cuerpos transformados, pero el que entre al milenio no lo va a dejar correr mucho. Ya no hay. ¿Por qué? Porque es otra dispensación. Es otra manera de salvarse, porque la gracia se acabó. Esta dispensación de la gracia se acabó y esta es otra manera de salvarse. Aquí obedeces o no obedeces, hijito. Sí. Es para Israel. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Que el Señor les bendiga. Y ha sido para honra y gloria del Señor. Y espero que haya servido pues, para edificación de nuestra vida. Y para que valoremos la gracia. Valoremos la gracia que el Señor nos está ofreciendo ahorita.